Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Semana crucial. En 6 días asume el nuevo gobierno. Les contamos qué dice el informe de Empalme entregado hoy. El nuevo gobierno dice que hay 26 alertas críticas en temas como situación, salud y Ecopetrol, entre otros. El documento también lanza propuestas sobre 100 primeros días de gobierno. Gestionar libertad de detenidos de primera línea, uno de los puntos. Mensaje de la nueva ministra de Salud a la CPS. Les dice que quienes no cumplan, la sacan del sistema. Masacre en Nariño sería del ELN, según este video del momento conocido hoy. Plan Pistola. Asesinaron al sargento Aleán cuando estaba en el entierro de su padre. En Cauca ocurrió otro asesinato. Caos en Barranquilla. Asesinato de conductores en medio de extorsión a empresas provocó un paro, colapso en la capital y varios puntos del área metropolitana. Sigue la alerta por la viruela del mono. Ya hay 20 casos en el país. Caso Uribe. Fiscalía anuncia que solicitará de nuevo la preclusión. Procuraduría dice que en Petar Salitre hay equipos dañados e irregularidades en el funcionamiento. Noticias del mundo. Golpe al terrorismo islámico. Cayó líder de Al Qaeda señalado de sucesor de Bin Laden en operación de Estados Unidos. Y en deportes, el Astana levantó suspensión a Superman López. El escarabajo irá a la Vuelta a Burgos. Además, les contamos lo que dejó la fecha de nuestro fútbol colombiano. Esperen oportunidades. Hay 22.000 cupos en el SENA. Y es lunes de emprendimiento, las tradicionales mochilas de las comunidades en Cesar. ¿Qué le hace falta al himno nacional? A través de redes sociales, el sistema musical de la Orquesta Filarmónica se planteó la misma pregunta y de la mano del compositor Victoriano Valencia plasmaron sus respuestas en El bien germina ya, variaciones sobre el himno nacional. Muy buenas noches. Inicia una semana crucial. En 6 días asume la presidencia Gustavo Petro y hoy su equipo de trabajo entregó el informe final del empalme. En un documento se contemplan 26 puntos que son considerados como alertas por el equipo de trabajo del gobierno electo, pero también hay propuestas para los 100 primeros días de gobierno. John López, buenas noches para usted y cuéntenos qué es lo más relevante de este informe. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues lo más relevante son esos 26 puntos que el equipo de gobierno electo identificó en distintos temas. Algunos de ellos son la situación fiscal que vive el país, el sistema de salud y los recursos del Fondo para la Política de Paz, entre otros. El informe fue presentado en una reunión desarrollada aquí en Bogotá, donde hablaron algunos de los ministros designados y coordinadores de los equipos de empalme. Una de las alertas es la situación fiscal del país, que según el equipo Petro es crítica. La reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible. En salud, la pandemia sigue siendo uno de los temas prioritarios. Nos asiste la preocupación que en más de 400 municipios pequeños no se ha logrado la meta del 70% de población vacunada. También se dijo que se trabajará en las garantías para la protesta social y las movilizaciones de los jóvenes. Este gobierno respeta la protesta social, las garantías, los derechos de los jóvenes, inclusive a disentir. La actual situación de Ecopetrol es otro de los temas llamados críticos. Allí se hicieron algunos movimientos un poco para dejar amarrada esta comisión. En materia de nuevas tecnologías, la inquietud pasa por las licencias. Esto es revisar los contratos que se hacen desde el sector TIC. En total fueron 33 equipos de empalme que durante 5 semanas recopilaron los datos del informe final. En este informe entregado por el equipo de empalme del presidente electo también se destacan algunas estrategias propuestas para desarrollar en los primeros 100 días de gobierno. Una de ellas, la libertad a los integrantes de la primera línea y también la reforma a la salud, entre otras, hacen parte de este paquete de anuncios.
La protesta social y la situación jurídica de los integrantes de la primera línea es una de las prioridades dentro de las estrategias propuestas para los primeros 100 días de gobierno del presidente Petro. Lo que hemos sugerido es que haya un estudio jurídico y técnico de cuál puede ser el apoyo o la salida que se le pueden dar a estos jóvenes para que tengan una segunda oportunidad y no se les criminalice su protesta. La reforma a la salud también tiene una ruta estratégica definida. Pues que las EPS que no cumplan deben ser sancionadas y deben salir del sistema y solo deben quedar las EPS que cumplen los estándares financieros y los estándares de calidad. Sobre la urgencia de la reforma tributaria, el equipo de Empalme confirmó la prioridad. No, la prioridad absoluta es el tema social, la crisis del hambre, los pobres de nuestro país, la inequidad, las personas que necesitan atención. La reforma tributaria es el cómo, pero el qué es atender a los más pobres de este país. En las estrategias de los primeros 100 días también está consignada la suspensión de los pilotos de fracking, la minería y la ampliación de la base presupuestal para la educación superior. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aclaró que en la reforma tributaria que presentará el próximo gobierno se buscará modificar el impuesto a personas sobre ganancias ocasionales al 20%. Hemos estado analizando qué tasa de impuestos ponerle a las ganancias ocasionales. Y en tal sentido, aunque esta es una decisión todavía en curso, creo que iremos por un 20%. Y finalmente les cuento que la vicepresidenta electa Francia Márquez culminó en Bolivia su gira por varios países de Latinoamérica antes de su posesión el próximo 7 de agosto. Hoy se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente, abro comillas, ahora los vientos del sur soplan con más fuerza y fortalecen la patria grande. Márquez también participó en la llamada ofrenda a la Pachamama. Esto es por el momento la información política. Ustedes continúen con más de RTVC Noticias. Sigue siendo complicado el orden público en las regiones porque además del plan Pistola se presentaron 2 masacres en las últimas horas. El saldo, 9 muertos. En uno de los casos indican al ELN. Stephanie Valencia, buenas noches y adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, una de las masacres se presentó en Nariño y fueron segundos de pánico los que vivieron al menos 10 personas que se encontraban departiendo en un billar cuando de repente lo que serían integrantes del ELN atacaron con ráfagas de fusil a 4 indígenas que se encontraban en el lugar en lo que sería, según las autoridades, un ajuste de cuentas. La otra masacre se presentó en el Valle del Cauca cuando 2 sicarios atacaron a 5 personas que se encontraban en una fiesta en vía pública. Estos 2 hechos suman 58 masacres en lo que va del año, según Indepaz. Eran las 11 de la mañana cuando ocurrió la masacre. Vean estos hombres, son 4 presuntos integrantes del ELN. Se bajan de una camioneta con fusiles en sus manos y en cuestión de segundos atacan a disparos a los asistentes de un billar en el corregimiento de Altaquer en Barbacoas, Nariño. Resultan asesinadas 4 personas, 2 más lesionadas. El video muestra la violencia del ataque. 2 personas que habían quedado con vida fueron rematadas. Estas 2 mujeres que en medio del pánico gatearon y lograron resguardarse. Las víctimas pertenecían a la comunidad indígena Aguá. Dice la policía que una de ellas estaba embarazada y otra tenía una investigación activa por concierto para delinquir con fines terroristas. Se podría tratar de un posible ajuste de cuentas por parte del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional, compañía José Luis Cabral de Ruales y el de Santos. Pero esta no fue la única masacre. Horas antes, en la Unión Valle del Cauca, 5 personas fueron asesinadas mientras departían en una fiesta y 5 más resultaron heridas. Llegan 2 sujetos, sicarios, que se movilizan en una motocicleta y empiezan a disparar selectivamente con varios de los asistentes. Dentro de las víctimas hay un venezolano y la policía dice que también pudo tratarse de un ajuste de cuentas. Por temas de microtráfico entre 2 estructuras conocidas como los Fantásticos y los Monos. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por quien brinde información sobre los sicarios. Con estos 2 hechos, según Indepaz, ya son 58 masacres este año. Eso por parte de las masacres, Stephanie, pero por otro lado estaba ocurriendo el denominado Plan Pistola. Stephanie, un militar y un policía fueron asesinados en las últimas horas en Córdoba y en Cauca, y uno de ellos estaba en el funeral de su padre cuando lo atacaron. Cuéntenos esa historia, por favor. Pues mire,
mire, Mateo, la infamia del plan Pistola no da tregua ni siquiera en los momentos de luto. La historia es la siguiente, mire, un sargento del ejército estaba de permiso por la muerte de su papá y cuando salía del funeral, vestido de civil y además desarmado, fue atacado por sicarios que terminaron quitándole la vida. Las autoridades están además investigando el trasfondo de este caso tan trágico para la familia, porque precisamente días atrás el papá del sargento, el hermano y un primo también fueron asesinados. Esta es la historia. El sargento Segrid Antonio Aleán acababa de salir del velorio de su padre. Estaba en la orilla del río Sinú mientras esperaba la lancha para cruzar al otro lado y continuar con el sepelio en San Bernardo del Viento, en Córdoba. En ese momento, sicarios del Clan del Golfo lo asesinaron. Pasan el cuerpo del padre, unos familiares, él está allí pues esperando el planchón y ahí llegan y le ocasionan la muerte a nuestro sargento viceprimero. El suboficial se encontraba en estado de indefensión, fuera del servicio, de luto y en compañía de su familia. Las autoridades manejan dos hipótesis. Hace parte del plan Pistola, pero a través del programa metodológico, la investigación que se coordina, se podrán establecer algunas otras situaciones. La familia del sargento vive una intensa tragedia, pues días atrás encontraron muerto a su padre en un hotel y el 10 de julio asesinaron a su hermano y su primo. No es el único caso del llamado Plan Pistola. En las últimas horas en Villarrica, Cauca, el patrullero Mario Fernando Guerrero, de 29 años, salió de vacaciones y el mismo día, cuando departía en un bar a 2 cuadras de la estación, fue atacado a disparos. Es sorprendido por la espalda por parte de 2 sujetos afros, los cuales sin mediar palabra le propinan varios impactos en su humanidad. Con estos ataques ya son 67 militares y 63 policías asesinados este año, para un total de 130 uniformados víctimas de grupos criminales. Recordemos que las autoridades ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos por los cabecillas del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito. Daniel, usted tiene más información. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Stephanie. Y así es, no cesa la ola de violencia en Nariño. En las últimas horas fue asesinada una lideresa indígena Aguá en el corregimiento de Llorente. La víctima estaba embarazada. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Se trata de María Pay, quien fue asesinada en la zona rural del municipio de Tumaco, exactamente en el corregimiento de Llorente. Pues las autoridades han lamentado esta situación, teniendo en cuenta ese trabajo de liderazgo que manejaba la mujer, sobre todo con las comunidades indígenas, y su estado de gestación, que ya tenía 6 meses. Para Nariño, la consolidación de la paz total es urgente. Un hecho repudiable: fue asesinada la líder María Verónica Pay en la vereda Vaquerío, zona rural de Llorente, en el municipio de Tumaco. Un feminicidio. La líder asesinada se encontraba en estado de embarazo y pertenecía a la comunidad Aguá. A este hecho de violencia se le suma también lo ocurrido durante este fin de semana en zona rural del municipio de Barbacoas, donde fueron asesinadas 4 personas también pertenecientes a la comunidad indígena Aguá. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Jornada de caos en el transporte público en Barranquilla. La violencia contra los conductores generó una protesta de los transportadores. Pues miles de usuarios vivieron como un suplicio su regreso a casa, y entre las medidas que se tomaron en un consejo de seguridad que se reunió durante todo el día, se relevó al comandante local. Fabián Lesmes, periodista del informativo local CB Noticias, nos envió el siguiente informe. Hoy en horas de la tarde aquí en Barranquilla se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad que contó con la presencia del subdirector de la Policía Nacional, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, y la gobernadora de Atlántico, Elsa Noguera, y el nuevo comandante de la policía aquí en la ciudad de Barranquilla. Este consejo extraordinario se desarrolló precisamente por los constantes ataques que están recibiendo los conductores de los buses urbanos que cubren la ruta entre Barranquilla y el municipio de Soledad. Varias fueron las conclusiones a las que se llegaron. Pero fuera de esos 700 hombres que ya están aquí en la ciudad a partir del día de hoy, deben de hacer presencia 300 unidades más para completar 1000 hombres para esta tarea.
También en el Consejo Extraordinario de Seguridad quedó establecido que el director del INPET vendrá a la ciudad para establecer una serie de estrategias y determinar a dónde serán trasladados los delincuentes que hacen parte de la estructura delincuencial, los rastrojos costeños, y quienes son quien vienen cobrando las extorsiones a los dueños de los buses urbanos que cubren la ruta entre Barranquilla y Soledad. Que sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder brindarles toda la seguridad, la tranquilidad, que puedan desarrollar sus actividades. Ya se han definido puntos críticos en la ciudad que deben ser cubiertos en las rutas. Vamos nosotros a participar de ese esfuerzo que se está haciendo. El sistema de transporte público aquí en la ciudad está totalmente paralizado y aún no se ha definido cuándo se restablecerá. Este es un informe de Fabián Lesmes para RTVC Noticias, en alianza con CB Noticias. Los transportadores están protestando por el asesinato de 3 conductores de transporte público en 10 días. La semana pasada habían levantado el paro, pero 2 días después ocurrió el nuevo hecho sicarial. Hoy retomaron las protestas. En los 3 casos, la forma de actuar es idéntica. Una moto sigue el bus y al parar a recoger un pasajero, el asesino dispara contra el conductor. Jóvenes entre 16, 21 o 22 años están cayendo presa de estas personas y por 1, 2, 3 millones de pesos cometen estos actos. Los casos tuvieron como epicentro los barrios populares Soledad 2000, La Cordialidad y Manuela Beltrán, y aunque las empresas no reportaron amenazas o extorsiones, las autoridades señalan a la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños, quienes intentarían chantajear a la justicia para que no imponga una condena grande al negro Over, cabecilla del grupo ilegal. Ya sabemos quiénes son. Ya ayer el negro Over fue transferido a La Picota y guardado en una celda fría. Esperamos que se quede ahí por lo menos 3 meses. Sabemos que Borré también lo está haciendo. Gracias a la información de los ciudadanos ya hay resultados de los 2 primeros crímenes. Y por eso la semana pasada pudimos aprender a un muchacho de 16 años que fue quien cometió uno de los crímenes atroces. Por ahora solo hay dolor en las familias de los asesinados. Justicia, que esta muerte no quede impune, que protejan todos los choferes, todos los salen a trabajar para llevar pan a su casa, a sus hijos. El cuerpo de John Pardo será trasladado a su natal Bogotá para las honras fúnebres. Trabajadores del sector azucarero en Corinto, Cauca, bloquearon la vía que conduce a Miranda, ocuparon varios predios e incendiaron cultivos. Este informe es de Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. Hay tensión en el norte del departamento del Cauca entre los trabajadores de los ingenios azucareros y comunidades que entran a los predios de estas factorías. En las últimas horas la tensión se mantiene, como así lo confirman desde el Ministerio Público. Que los bloqueos de las vías del norte del departamento persisten por el sector del Palo Alto. Sin embargo, nosotros ya enviaremos una comisión para seguir intermediando para que estas cosas no sucedan y, como le digo, por el contrario, se hagan todas las charlas, todos los acuerdos bajo las reglas de la mesa de diálogo del norte del departamento. La Defensoría del Pueblo en el departamento del Cauca ha hecho un llamado a las partes en conflicto a mantener los diálogos para tener una solución muy pronta frente a los problemas de posesión de tierras en el norte del Cauca. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Las lluvias no paran en el Pacífico colombiano. Hay 38 comunidades afectadas por las precipitaciones en el Carmen del Darién, en el departamento de Chocó. Yuli Correa, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Compañeros, continúa la situación de afectación por inundaciones en el Carmen del Darién, esto en el departamento del Chocó, cerca de 38 comunidades que corresponden a 3.000 familias afectadas, especialmente en sus cultivos de pan coger de plátano. Hablamos con Joan Londoño, coordinador de la gestión del riesgo departamental, quien afirma que esta situación continúa presentándose en este municipio del Chocó. En Carmen del Darién también se mantiene el reporte que se ha presentado desde los últimos días, a pesar de que las fuertes lluvias ocasionan que los diferentes ríos suban, bajen o varíen el nivel, las afectaciones se sostienen en lo que ya se ha reportado. En la región del Urabá chocuano se presentó el desbordamiento del río Unguía. No se presentaron mayores afectaciones, sin embargo, continúan las alertas en este municipio. Yuli Correa González, de la ciudad de Quibdó, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Revisemos el comportamiento de la viruela del mono en Colombia. Hay alerta en las autoridades porque esta semana se duplicaron los casos. Bogotá encabeza esta lista con 14 casos. Le sigue Antioquia con 3 casos que presenta allí en su territorio. Y después tenemos a Cundinamarca, Risaralda y Valle del Cauca, que registran un caso cada departamento. Pues hablamos con un experto sobre esta enfermedad que enciende alarmas de las autoridades. Este virus produce fiebre, malestar general, ganglios grandes y unas lesiones en la piel que se pueden parecer en algún momento a la varicela y posteriormente hacen unas lesiones más grandes denominadas pústulas que pueden estar en varias partes del cuerpo. Según la OMS, la enfermedad se transmite principalmente a través del contacto de piel a piel, gotículas respiratorias, materiales contaminados como la ropa de cama o prendas de vestir. La mayoría de los casos han sido relacionados con la actividad sexual. Las personas más en riesgo son especialmente hombres que tienen sexo con otros hombres que pueden tener contacto con estas lesiones especialmente durante la actividad sexual. Ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad, autoridades recomiendan aislamiento y consultar a un médico. En nuestro medio no existe un tratamiento específico para la viruela del simio. Lo importante es detectar la enfermedad y si una persona piensa que puede tener lesiones de estas, puede acudir al médico, puede ser por urgencias o por llamadas telefónicas de forma que sea valorado. El periodo de incubación de la viruela del mono suele ser de 7 a 14 días, pero puede aumentar hasta 21 días. El Ministerio de Salud someterá a consulta pública la resolución para el etiquetado frontal en productos de consumo humano. Después de una investigación con la Universidad de Antioquia, se debe replantear el etiquetado que se aplicará a todos los productos comestibles que se comercializan en el país. Eso quiere decir que si a un producto alimenticio procesado o ultraprocesado se le ha adicionado sal, sodio, azúcares o grasas, se le deberá rotular las características nutricionales relacionadas. La Fiscalía anunció que solicitará de nuevo la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe en el proceso adelantado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión fue dada a conocer 3 meses después de que Javier Cárdenas Pérez, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, asumiera la investigación. Fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente. El despacho había recolectado más de 20 pruebas entre declaraciones, inspecciones y el interrogatorio del senador Álvaro Uribe. Y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras. Después de realizar las investigaciones, la Fiscalía determinó que no existen pruebas para llevar al exsenador Álvaro Uribe a juicio. Ahora un juez determinará si acepta o no dicha solicitud. El Ministerio del Interior fue reconocido como víctima dentro de la investigación que se adelanta en contra del senador Mario Castaño por supuestos hechos de corrupción en los que habría direccionado contratos para que fueran aprobados por esa cartera. La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra Mario Alberto Castaño. Con el proceso fue ordenado que el Ministerio del Interior sea constituido como parte civil. Esto específicamente por los hechos de corrupción en los que habría participado Castaño Pérez, concretados en su intervención para viabilizar los proyectos Sacúdete al Parque. De acuerdo con las evidencias, los proyectos fueron radicados por los municipios de Armero, Guayabal en el Tolima y Villa María en Caldas, ante el Ministerio a través de un supuesto direccionamiento de contratos. Según las investigaciones, Mario Castaño sería el cerebro de una red criminal que realizó pago de coimas y sobornos a quienes se apropiaban de los contratos, que ascienden a 43.000 millones de pesos. Los avances de la investigación permitieron que en las últimas horas fueron capturadas 2 personas, al parecer empresarios, que se habrían beneficiado de los hechos de corrupción por los que Castaño cobraba el 10% de comisión. El exconsejero para la reconciliación, Emilio Archila, declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de las investigaciones por la supuesta apropiación de los recursos para la implementación de los acuerdos de paz. Al parecer, alcaldes de diferentes municipios cobraban coimas para el desarrollo de los proyectos de paz. Archila ha dicho que él mismo fue quien denunció. La Procuraduría formuló cargos contra 2 policías por posible uso excesivo de la fuerza en un caso ocurrido en Popayán durante el paro nacional. Según el ente de control, los uniformados participaron en la aprehensión de una menor de edad.
Después de 1 año y 3 meses de que este video fuera publicado y en el que se ve cómo Alison Meléndez fue aprendida por varios uniformados del SMAT, la Procuraduría afirmó que los patrulleros Brian Steven Zambrano y Carlos Andrés Quintero habrían causado daño a la adolescente. La conducta de los integrantes de la fuerza pública fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo. El 12 de mayo de 2021, Alison estaba, al parecer, en el antejardín de una casa del barrio Versalles, en Popayán, grabando con su celular los procedimientos de la policía en medio de las manifestaciones. En ese momento, aparentemente, el uniformado Zambrano le habría propinado un golpe sin razón alguna. De otra parte, se cuestiona al patrullero Carlos Quintero Bonilla, quien presuntamente causó de manera intencional daño a la menor de edad por el exceso de uso de la fuerza. La joven fue hallada sin vida en su residencia un día después de los hechos. Según la investigación, se trató de un suicidio. El próximo jueves será definida la lista de aspirantes al cargo de Contralor General de la República. Así lo reveló el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien además afirmó que todo el proceso será público. Según el presidente del Senado, la Comisión Accidental se encargará de subsanar todas las irregularidades que se han presentado en la elección a Contralor. Por no haber ponderado de manera adecuada las categorías del mérito e incluyendo el mandato del Tribunal de Medellín sobre la paridad de género, además del hecho evidente de un nuevo Congreso con nuevos congresistas. Según el presidente de la Cámara, todo el proceso será público y se tendrá en cuenta el puntaje de las pruebas académicas, la entrevista y la hoja de vida. Que los puntajes que dan los congresistas de la Comisión Accidental sea público. Que la ponderación de estos 3 elementos, conforme dice la ley, sea pública. La Comisión Accidental será conformada por 18 senadores y 18 representantes a la Cámara de todos los partidos políticos, que se encargarán de elegir 10 aspirantes de una lista de 17 tras la renuncia de 3 candidatos. En 2 días será firmado el convenio de cofinanciación del metro subterráneo a Suba y Engativá entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. El anuncio generó un enfrentamiento entre la alcaldesa Claudia López y el senador Gustavo Bolívar. El rifirrafe entre la alcaldesa y el senador Bolívar inició luego de este trino de agradecimiento de Claudia López al presidente Duque. Gracias, presidente Iván Duque, por asegurar con Bogotá 40 billones para el metro subterráneo a Suba y Engativá y la nueva calle 13 con el COMPES 4104. De inmediato el senador del pacto histórico escribió: faltando una semana para el trasteo, Duque firma un COMPES de 40 billones que tiene que pagar el presidente electo Gustavo Petro. ¿Gracias de qué? La alcaldesa de Bogotá respondió que los recursos a los que se refiere el senador provienen de los impuestos que pagan los bogotanos. Como presidente de la Comisión Tercera debería saber algo de fiscal y presupuesto. Los recursos son públicos de impuestos, de los cuales en Bogotá pagamos casi 40%. La nación hace aportes desde 2028. Malos si Bogotá no tiene metro subterráneo y malos si sí. Prepárate para gobernar. Esta discusión entre López y Bolívar en redes sociales no es la primera por el tema metro. Y tenemos información de servicio. Habrá corte de agua mañana en Soacha, Cundinamarca. Una línea matriz será reparada, lo que obliga a suspender el servicio de agua. Cabe destacar que habrá carrotanques para abastecer hogares geriátricos y centros hospitalarios. Y las clases en colegios fueron suspendidas. La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el alto riesgo en la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Salitre Fase 2, allí en Bogotá. En menos de 2 meses culmina el contrato de ampliación. Una comisión enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, realizó visita técnica a la Petar y evidenció que existen averías en equipos, errores en el funcionamiento de la planta y fallas de comunicación en el control y supervisión de los procesos que impiden el trabajo remoto en parte de las instalaciones. Que a futuro puede presentar dificultades en este gran proyecto de descontaminación del río Bogotá. El ente de control también advirtió que las obras faltantes en el lote 8 de la fase 1 y las del Parque Metropolitano presentan atrasos y que a la fecha la CAR no ha impuesto las sanciones correspondientes que permitan mitigar un posible riesgo de detrimento patrimonial. En una parte del recorrido con miembros del consorcio constructor, todo el proyecto e identificar algunos aspectos que redundan en preocupaciones para la Procuraduría. El Ministerio Público agregó que el contratista no ha entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento y se observaron problemas de temperatura y observaciones en algunos equipos.
Más de 23.000 policías han salido de la institución en los últimos 4 años debido a una sentencia judicial que les permite pensionarse antes de tiempo. Este año, más de 4.000 han abandonado la policía. Expertos analizan las repercusiones en el pie de fuerza. Con la sentencia del Consejo de Estado en 2018, los policías ya no se pensionan a los 25 años de servicio, sino a los 20. Con esa decisión, 36.680 policías estaban habilitados para retirarse y a la fecha, 23.399 han salido, es decir, el 64%. Es un ejercicio permanente que hemos hecho de lograr mejor incorporación a la Policía Nacional y de mantenerlos a ellos. Esta decisión judicial afectó, por supuesto, esa dinámica. Aún quedan 13.278 uniformados que podrían salir, pero con la reforma a la policía los incentivaron con un aumento de salarios, con una inversión de 14 billones de pesos. Ellos no son robots, necesitan atención en salud mental, acompañamiento psicosocial, pero también necesitan un cuidado y mejoran las condiciones económicas y de pago. Mantener los salarios dependerá del nuevo gobierno, pero no todos los que han salido están cobijados con la sentencia. Entre 2021 y lo que va de este año, se han ido 9.822. De estos, 3.623 no estaban beneficiados con el fallo. Lo que hicimos con el general Vargas fue diseñar un plan de 33.000 hombres en estos 2 años, año 2022 y 2023, para que pudieran ser incorporados, compensar ese déficit y garantizar la presencia de la policía en todas las calles de Colombia. Este país ha sobrecargado a la policía y eso termina siendo una posibilidad para que el policía decida no continuar en ese ritmo, que termina siendo perverso y que la institución y el país no agradece. En lo que va de este año han salido 4.010 policías, casi el 70% de los que salieron el año pasado. Hay alerta en Santander por el aumento de casos de COVID-19. Según la Secretaría de Salud Departamental, hay entre 80 y 90 casos nuevos a diario. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Ejército y policía reforzaron los operativos de control en el casco urbano de Tibú. Esto luego que 6 miembros de la Policía Nacional resultaran afectados con la onda expansiva de un artefacto que les fue ubicado al paso de la tanqueta en que se movilizaban. Por este hecho, las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quienes den información y hallar a los responsables. En la Alta Guajira, una comunidad guayú denunció la muerte de una menor de 1 año de edad, al parecer, por enfermedades asociadas a la desnutrición. Las autoridades de salud hasta la semana 26 del presente año reportan la muerte de 40 menores de edad por esta causa. Hay preocupación por la presencia de espuma en el río Cali. Estas imágenes fueron captadas en pleno bulevar. La contaminación y la explotación minera en la parte alta del río podrían ser las causantes de este fenómeno que ya se vio en Madrid, Cundinamarca, hace unos meses. En inminente riesgo se encuentran 46 edificaciones del centro histórico de Cartagena, esto debido a que registran debilitamiento en su estructura. Autoridades de gestión del riesgo realizan monitoreo y piden a los propietarios de los inmuebles intervenirlos para evitar una emergencia. Atención, Estados Unidos abatió en un operativo con drones a Ayman al-Zawahiri, uno de los terroristas más buscados del mundo, líder de Al-Qaeda y quien sustituyó a Osama Bin Laden en el 2011. Así lo anunció el presidente Joe Biden. Ayman al-Zawahiri, quien lideraba desde hace una década el grupo Al-Qaeda, murió en Kabul, la capital de Afganistán, durante una operación antiterrorista con aviones no tripulados de la CIA el pasado fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo anunció así en una comparecencia televisada desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca. Después de años de búsqueda incansable durante los gobiernos de Bush, Obama y Trump, nuestra inteligencia localizó a al-Zawahiri a principios de este año. Yo autoricé el preciso ataque que lo removió del campo de batalla de una vez por todas. Este médico y cirujano egipcio fue el sustituto de Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán. Al-Zawahiri era uno de los terroristas más buscados del mundo y supervisó junto a Bin Laden los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Su caída significa un golpe duro para el terrorismo islámico. No importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se escondan. Si representan una amenaza para nuestra gente, los Estados Unidos los buscarán y los encontrarán. Biden aseguró que se hizo justicia y que el mundo ya no debe temer a un asesino despiadado y constante como Ayman al-Zawahiri.
El primer buque cargado con toneladas de cereal ucraniano que estuvo varado durante 5 meses, desembarcó justo cuando tropas rusas siguen con su ofensiva en varias ciudades. Por ahora, los bombardeos del ejército invasor continúan. Fue maíz, 26.000 toneladas de este grano, para ser exactos, con los que Ucrania vuelve a conectarse con el mundo. Razoni, de bandera sierra leonesa, es así el primer barco de los cargueros que irradiarán cereales de la despensa del mundo, volcada a este paréntesis de guerra hace 159 días. Partió con retraso desde la malherida Odessa, con destino a Trípoli, en Líbano, pero con parada técnica en Estambul, centro de coordinación turco, pactado por Kiev y Moscú bajo mediación de Naciones Unidas para inspeccionar y garantizar que los buques no lleven armas. Nuestro sur de Ucrania ha sido el que ha garantizado la seguridad alimentaria del mundo. Siempre ha sido así y así será de nuevo. Que los terroristas rusos ni siquiera esperen que puedan destruir el potencial social e industrial de Ucrania y caminar entre las ruinas. Mientras el diálogo en clave comercial con mercados extranjeros vía este corredor naval resucita, Ucrania estrena Children of War, portal digital de búsqueda de niños. Ayudará a las fuerzas del orden a recopilar información sobre niños en particular, los que desaparecieron o estaban en las instalaciones de territorios ocupados temporalmente y deportados a la Federación Rusa debido a bombardeos y constantes hostilidades del enemigo. En terreno, Moscú opta por redistribuir sus fuerzas de norte a sur como giro táctico de su agresión, puesto que su ofensiva en el Donbass no ha logrado el avance decisivo que esperaba y da oxígeno a la vocación de prolongación de esta guerra. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos, como siempre, aquí desde la ciudad de Medellín, uniendo a todas las regiones aquí en RTVC Noticias. Pues bueno, comenzamos con buenas noticias, sobre todo para el ciclismo y para el colombiano Miguel Ángel Superman López, porque su equipo del Astana por ahora le quitó la suspensión provisional y el ciclista colombiano estaría en la Vuelta a Burgos. Han sido días complicados para Miguel Ángel López, pero parece que todo empieza a conspirar a su favor. En la madrugada de hoy, su equipo, el Astana Kazajistán Team, anunció que en ausencia de cualquier determinación por parte de las autoridades españolas y de la misma Unión Ciclística Internacional, no estaban en condición de seguir privando a Superman de sus derechos contractuales. Miguel Ángel López se reincorpora así provisionalmente al Astana Kazajistán Team y volverá al plan de carreras previamente acordado. Vuelta a Burgos y luego Vuelta a España. Por ende, el boyacense será de la partida en la edición 43 de la Vuelta a Burgos, que empieza este martes y concluirá el próximo sábado. Asimismo, la escuadra kazaja sigue comprometida con la investigación. El equipo ha enviado toda la información recibida a la Agencia Internacional de Pruebas, que está a cargo de las investigaciones antidopaje en nombre de la UCI. El equipo seguirá cerca de la situación y no dudará en tomar medidas. Por ahora, Miguel Ángel será uno de los líderes de la Astana, junto a Vincenzo Nibali, para Burgos y la Vuelta, que arranca el 19 de agosto. Y hablamos ahora de fútbol profesional colombiano por la quinta fecha y todo lo que ha dejado esta jornada. Una importante victoria de Millonarios en Santa Marta, el regreso del gol de Carlos Vaca y la victoria de Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero. 19 años pasaron para que Millonarios volviera a ganar en Santa Marta. Los delanteros eficaces y además le quitaron el invicto a la Unión Magdalena. 3 puntos importantes ante un equipo, repito, aguerrido, que hasta el último minuto con 10 hombres buscó el gol. Junior rescató un empate en el Alberto Grisales. Marco Pérez puso a ganar a las Águilas al minuto 40, pero ¿quién más? Sino Carlos Vaca al minuto 61 para regresar con gol y sacar un punto de Antioquia. En lo personal, contento por marcar, por ayudar al equipo, pero sobre todo me quedo con la entrega del equipo. Iron del Valle y Eduard López le dieron la victoria al Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero. Carlos Ramírez descontó para el Pereira en un partido en el que el blanco ilusionó a su gente. Gracias a mi compañero, a un cuerpo técnico que me ha dado la confianza de tener continuidad. Y en el estadio de techo, gol por aquí, gol por allá, y fue el festival de los goles en Bogotá. Y finalmente la Equidad logró su primer triunfo del semestre ante un Patriotas que sufre por el descenso. Es un baño de frescura haber ganado un partido tan difícil. Faltan 4 partidos para que se cierre el telón de la fecha 5 de la Liga Colombiana. Hola a todos, bienvenidos a
las noticias culturales, yo les cuento que la Fundación La Cueva en Barranquilla ya abrió su convocatoria anual para el concurso de cuento La Cueva. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 26 de septiembre y ustedes pueden enviar sus textos que tengan entre 3.000 y 20.000 caracteres. Así que bueno, métanse a la página, revisen los requisitos, ya saben, está abierto el concurso. Por supuesto, también tenemos más noticias culturales, pero para eso le cedo el turno a Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. El himno de Colombia fue escrito por el presidente Rafael Núñez y musicalizado por el compositor italiano Orestes Indice después de la instauración de la Constitución de 1886, en un contexto republicano y postcolonialista como una marcha de guerra. Para algunos, el himno nacional no refleja el país que somos hoy en día. Por esta razón, la Filarmónica de Bogotá presentó El Bien Germina Ya, una versión nueva del símbolo patrio que apela a la diversidad cultural en Colombia. Mirar ritmos, aires y posteriormente empezar a imaginar un engranaje de los distintos momentos que iban a constituir la pieza, de tal manera que buscara un equilibrio entre estos contrastes que son notorios. El cambio del texto del himno nacional se presta para un interminable debate. Sin embargo, la Filarmónica encontró un aspecto en común: incluir toda la música colombiana, como la cumbia, el torbellino o el bambuco. Mar, viento, tierra, cordillera, pero también está la dimensión urbana, está salsa choque, hay un espacio para el hip hop, para el rap, y eso es lo que somos. Multiplicidad de voces en un himno nacional que su intención no es cambiar el de 1886, pero sí que sirva como reflexión sobre las muestras culturales que representan y unen a los colombianos. Se va la noche y llega el día, la esperanza me miró, aunque mirada tan bonita, un himno me regaló. Noticias, los colombianos han comprado casi 150.000 vehículos nuevos en lo que va de este año. El gremio productor resaltó la reactivación del mercado después de la crisis causada por la pandemia. Solo en julio, los colombianos compraron 23.233 vehículos nuevos, 1,6% más que julio de 2019 antes de la pandemia. El acumulado de enero-julio llegó a 147.000 unidades y un crecimiento de 10%, con lo que Colombia se ubicó en la tercera posición de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento. Entonces hay una represión acumulada de consumidores que tenían que hacer una reposición de su vehículo por un lado, y por el otro también una confianza del consumidor y un interés en tener un vehículo principalmente particular. En el caso de Bogotá, que representa 35% del total de ventas del país, los empresarios opinaron sobre el pico y placa y las restricciones para motocicletas. Tiene unos efectos negativos en lo ambiental y en el mercado, en el precio de los vehículos. El segmento de taxis a nivel nacional llegó a 3.298 unidades en lo que va del año y aumentó 42%. Más de 5.300 estudiantes de la fuerza pública se beneficiarán con los programas de prosperidad social. El Gobierno Nacional abrió convocatoria de Jóvenes en Acción para que estudiantes que buscan ser parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional reciban el incentivo económico de este programa de entre 800.000 y 1 millón de pesos semestrales. El precio del dólar bajó 54 pesos con 31 centavos y llegó a 4.245 pesos con 99 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 38.000 pesos y quedó en 2.187.000 pesos. En promedio, 60% del total de motos matriculadas en Colombia no tienen SOAT vigente, es decir, cerca de 4 millones de motocicletas. 1,8% cayó el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que reúne la cotización de las principales acciones en el país. Hay alerta en Medellín por las más de 5 horas de lluvias que comienzan a generar inundaciones en la ciudad.
Ya el agua empieza a causar estragos en la autopista norte, el deprimido de San Juan, los barrios Santo Domingo, Manrique y Pedregal, entre otros. Bomberos y organismos de atención de desastres empiezan a revisar los sectores más afectados. Las precipitaciones seguirán durante la noche. Allí estamos viendo las imágenes. Miren ustedes, hay un bus de servicio público de transporte literalmente bajo el agua. Así está la situación a esta hora en Medellín. Incluso nos reportan que en ese vehículo se encontraba una persona intentando salir en el momento de los hechos. Tenemos las imágenes de la situación que tenemos allí en Medellín por las lluvias. Lo están viendo ustedes allí en nuestras pantallas. También es complicada la situación allí en inmediaciones del estadio, donde a esta hora hay un equipo, donde hay un partido del Atlético Nacional y por supuesto muchísimos espectadores que se ven afectados a esta hora por las intensas lluvias. Y al menos 400 familias del medio Baudó en Chocó han resultado desplazadas por los hostigamientos a la fuerza pública. Las autoridades anunciaron aumento de medidas de seguridad en la región. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Por los continuos hostigamientos a la fuerza pública por parte de un grupo ilegal al margen de la ley en Puerto Meluc, cabecera municipal del medio Baudó, ya 400 familias han tenido que desplazarse a buscar refugio internamente en este ente territorial y otros ya se han ido hacia el municipio de Ismina. Así lo dieron a conocer las autoridades. Debido a las confrontaciones que se han presentado entre la fuerza pública y actores armados ilegales, alrededor de 400 familias han tenido que desplazarse. La alerta persiste en el municipio y han advertido que se pueden intensificar estas confrontaciones entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública por la llegada del Ejército Nacional a la zona. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 14 militares retirados fueron llamados por la JEP para entregar su versión por el asesinato de militantes de la Unión Patriótica en Apartado, Antioquia, en 1996. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía abrió investigación contra las personas que habrían discriminado a una pareja de hombres en un parque del occidente de Bogotá el pasado 30 de julio. Los señalados tendrían que responder por lesiones personales y discriminación agravada. Por segunda vez, el Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena de 5 años y 9 meses en contra del empresario Carlos Matos por el escándalo de corrupción de Hyundai. Según la decisión, la Fiscalía no estableció si hubo incremento patrimonial. La JEP citó al general en retiro Iván Ramírez Quintero a rendir versión en el caso 06, que investiga los asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica. La diligencia se llevará a cabo los días 12, 19 y 30 de agosto. La Corte Constitucional tumbó el artículo del Plan de Ordenamiento Territorial que permitía delimitar nuevas localidades en Bogotá. Según el Alto Tribunal, dichos ajustes no podrían hacerse si el POT es expedido por decreto y no por el Consejo. La unidad de búsqueda concretó un protocolo para la búsqueda de personas negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras desaparecidas en medio del conflicto. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está en Singapur al inicio de su gira por ese continente y una posible escala en Taiwán ha detonado una inusitada tensión entre Beijing y Washington. Singapur es el primer territorio que pisa la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el polémico tour por Asia que emprendió y que tanto revuelo ha causado. Si bien Malasia, Corea del Sur y Japón componen su itinerario, la idea de siquiera un asomo de la congresista demócrata a suelo taiwanés ha conseguido despertar las más contundentes advertencias de Beijing. China no se quedará de brazos cruzados, tomará contramedidas resueltas y fuertes para defender su soberanía e integridad territorial. Si se atreve a ir, esperemos y veamos. China interpreta el potencial contacto oficial con la isla que reclama como territorio propio como un estímulo para que haga permanente su independencia de facto.
constituye una especie de casus belli, es decir, de justificación sobre una posible acción militar. Muy seguramente se produciría una precipitación de una acción militar o de por lo menos una amenaza seria. Pelosi ha sido frontalmente crítica con el régimen chino desde hace más de 3 décadas. Lo que está haciendo Nancy Pelosi es retando a la mayor fuerza posible, con la mayor fuerza que, digamos, tenga uso desde su papel reconocido en el Congreso de los Estados Unidos, a la mayor autocracia en este contexto contemporáneo, que es la República Popular China. El orden mundial en pleno reajuste deja la puerta abierta a todos los escenarios posibles que puedan presentarse en la región si del papel la visita pasa a la práctica. Un integrante de un grupo paramilitar de extrema derecha fue condenado a 7 años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Es el primer condenado por este ataque. Vamos con más noticias del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Así lo señaló durante la apertura de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Guterres le pidió a las potencias atómicas que busquen acuerdos para reducir esta grave amenaza. Miles de iraquíes salieron a las calles de la capital Bagdad y otras ciudades del país para manifestarse a favor y en contra de la ocupación del Parlamento a manos de los seguidores del clérigo y el líder político Muqtada al-Sadr. Hay temor ante posibles nuevos episodios de violencia y alteraciones del orden público debido a la creciente inestabilidad política. La Fiscalía Argentina afirmó que la expresidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, crearon una de las matrices más extraordinarias de corrupción durante sus mandatos. Esto durante la primera jornada de la etapa de alegatos en un caso que podría inhabilitar a Kirchner en caso de ser condenada. Una comunidad indígena en el Cesar trabaja para conservar su cultura a través de sus tejidos. Las mochilas aruacas son su especialidad. Historias de emprendedores en RTVC Noticias. Aquí en el río Guatapurí muchas veces los indígenas aruacos se reúnen para compartir sus saberes ancestrales, saberes que quieren preservar a través de sus mochilas aruacas. Duduzano Sinamoyina, Nan Ati Dumisai Zakinukwani. Un saludo especial para todos, mi nombre es Ati Dumisai. Dumisai Artesanías se dedica a transformar la lana de ovejo para la elaboración de las artesanías aruacas. Hacemos bolsos también, carteras, manillas, llaveros. Lo hacemos con nuestras hijas, teniendo en cuenta ese relevo generacional. Aquí están involucrados no solo las mujeres adultas, sino que también involucramos a todas esas mujeres cabeza de hogar, las mujeres que tienen dificultad de pronto para hablar el castellano. Quiero invitarlos a que nos conozcan, nos busquen en las redes sociales como Dumisai Artesanías. Cada colombiano, cada persona que ama nuestra cultura, cuelgue en su hombro una mochila, es porque sencillamente está colgando parte de nuestra cultura, parte de nuestro pueblo y parte de esa tradición artesanal que tenemos nosotras como mujeres. Y llegamos a oportunidades. Atentos porque el SENA abrió una convocatoria con más de 22.000 cupos para estudiar de manera virtual programas técnicos y tecnológicos. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para estudiar programas técnicos y tecnólogos, vaya a la página www.senasofiaplus.edu.co. Seleccione la opción Carreras Virtuales y luego conoce aquí los programas donde encontrará cerca de 24 categorías como Servicios y Operaciones Microfinancieras, Integración de Contenidos Digitales, Operaciones de Comercio Exterior, Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas, Análisis y Desarrollo de Software, entre otros. Elija la de su interés y pulse Inscribirse
inscríbase aquí. Atentos, deberán diligenciar los datos solicitados por el sistema y al finalizar la inscripción recibirán un correo de confirmación. Ojo, la convocatoria está habilitada hasta el 4 de agosto de 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Con la presencia del colombiano Rafael Santos Borré, el Frankfurt se instaló en la segunda ronda de la Copa de Alemania. Nosotros hacemos un repaso de los goles por Europa con la actuación también del colombiano. El colombiano Borré actuó 73 minutos en la clasificación del Eintracht a la segunda ronda que reúne a los mejores 32 del segundo torneo en importancia de Alemania. El primer tanto fue del japonés Kamada a los 3 minutos y medio para el 1-0. El segundo lo anotó Jesper Lindström a los 31 minutos después de cazar un balón perdido por el Magdeburg, 2-0. Después del aguinaldo del defensor local, Borré recibió esta pelota, tocó hacia atrás y Kamada puso el 3-0. El atacante nacional tuvo una opción pero no acertó en el arco rival y el entrenador decidió sustituirlo posteriormente. El argentino Lucas Alario ingresó en su lugar y en los minutos finales del juego anotó el cuarto tanto para la victoria del campeón de la UEFA Europa League. El Eintracht Frankfurt ahora está en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El colombiano Sergio Higuita ganó la tercera etapa del Tour de Polonia y con esto se posiciona como nuevo líder de la competencia. Con esta y otras noticias nosotros hacemos el repaso por nuestro resumen deportivo del día. En el día de su cumpleaños 25, el colombiano Sergio Higuita se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Polonia en bicicleta y asimismo se ubica como nuevo líder de la carrera. Higuita tiene una ventaja de 4 segundos sobre el español Pello Bilbao y 6 segundos sobre el belga Quinten Hermans. La carrera terminará el próximo viernes. En el Campeonato Mundial de Atletismo Junior que se celebra en Cali, el atleta de Botswana, Letsile Tebogo, fue la sensación en la serie clasificatoria de 100 metros planos, al detener el reloj exactamente a los 10 segundos, rompiendo el récord del campeonato. Y en la prueba de los 3.000 metros, la keniata Betty Shelangat ganó la primera medalla de oro de las justas, tras cruzar primera frente a la etíope Sillona Debe y su compatriota Nancy Cherop. Y finalmente un acto repudiable. En el fútbol aficionado de Argentina, un sujeto identificado como Cristian Tirone agredió a la árbitra Dalma Cortadi y fue expulsado de por vida de participar en cualquier evento de fútbol organizado. El agresor tuvo que ser detenido por la policía y trasladado a una comisaría. La referí se recuperó satisfactoriamente en un centro asistencial. El primer bambuco que me aprendí en la vida. Se llama Chatica Linda y lo compuso Jorge Camargo Espolidor. Y lo más posible es que ustedes lo hayan escuchado en la versión que grabó el dueto Garzón y Collazos con el sello Sonalux. Jorge Camargo Espolidor y su familia eran algo así como la familia Von Trapp de La Novicia Rebelde, pero en Sogamoso. Todos eran músicos y todos tocaban juntos. El papá, Jorge Camargo Angulo, fue músico. La mamá, Antonieta Espolidor, fue una pianista y la primera profesora de Camargo Espolidor. Y además, la compositora de un bambuco, grabado en 1930, que se llama Los Promeseritos. Los promeseritos, nos vamos allá, donde está la Virgen, ay, El abuelo, o sea, el papá de Antonieta, fue un violinista que se llamaba Rafael Espolidor y la hermana, Mercedes Camargo Espolidor, fue tremenda soprano y violinista también. Como ya se podrán imaginar, la familia formó una orquesta. Se llamaba la Orquesta Camargo Espolidor y tocaban desde bambucos y torbellinos hasta oberturas de óperas. Les estoy hablando más o menos de los años 20 y 30. Alrededor de 1940
40, Camargo Expolidor se fue a vivir a Bogotá y le fue divino. Se ganó un concurso que organizó Fabricato, la compañía de textiles, con una obra que se llama Rapsodia Colombiana. La Sinfónica de Antioquia la montó y la BBC de Londres pidió permiso para incluirla en su catálogo de obras universales. Después se llevó un montón de galardones, entre los que están la Orden del Clavo, que es un galardón paisa, y el primer puesto en el concurso para himnos de los 150 años de Colombia. También fue el fundador y el primer presidente de Saico, aunque con todo lo que pasa ahora no sé si eso es bueno o malo, así que se los dejo a ustedes. Y compuso uno de los bambucos más famosos del folclore cundiboyacense, que es Chatica Linda. Resulta que la famosa Chatica Linda sí existe y es Beatriz Mendoza, una mujer que para ese entonces vivía en Tunja y tenía sus amores con Camargo Expolidor. Él iba a visitarla y le llevaba canciones, y en una de esas visitas le llegó con Chatica Linda, que me parece a mí la forma menos romántica y al mismo tiempo más romántica de pedir un beso. Lo que sí me deja pensando es que Beatriz Mendoza era prima segunda de Camargo Expolidor. O sea que entre primo y primo más me arrimo. O para los primos segundos eso ya no cuenta. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Mire usted, Daniela, la semana pasada estábamos aprendiendo de joropo de la mano de Laura y ahora estamos aprendiendo del bambuco, un recorrido por esos sonidos de nuestra tierra, y qué bueno terminar así esta jornada. Vamos a ver con qué nos sorprende Laura después. Además, una emisión muy musical, porque ¿cómo le pareció lo de la propuesta de la Filarmónica del Himno Nacional? Espectacular, y quiero escucharlo completo. Quedamos en que vamos a escucharlo completo, pero a mí me gustó. A mí también, vamos a hacer esa tarea. Esperamos que ustedes también. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche. Una feliz noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.